Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando vuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Alegraos en vuestra gloria, dando gracias a Dios que os ha llamado al reino celestial. Aleluya. Tengan todos muy buenos días. Celebramos la Eucaristía orando por el eterno descanso de Margarita Acosta Vélez. Es la intención de Dolly y Olga Acosta Vélez. Antes de iniciar la celebración eucarística, cierra un momento los ojos. Recuerda estas palabras de Jesús resucitado. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te angustias? ¿A quién buscas? Tu rostro buscaré, Señor. Tú eres mi fortaleza. Tu voz, tu rostro buscaré, Señor. Tú eres mi refugio. Pongamos en las manos del Señor todas nuestras necesidades. Solamente el Señor tiene el poder para realizar lo que para nosotros es imposible. La fe mueve montañas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor, que venció la muerte y resucitó, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar con dignidad este misterio sagrado, delante de Dios que es clemente, compasivo y misericordioso, vamos a reconocer con humildad que somos débiles y pecadores. El que esté libre de pecado o de culpa, lance la primera piedra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad.
Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo nada de lo que tenía. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vencía el mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos.
Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este segundo domingo del tiempo pascual tiene un nombre muy significativo. Se le llama Domingo de la Misericordia. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? La historia de Dios con el hombre es una historia de salvación, una historia de amor. Un Dios que crea, un Dios que en un primer momento ama a un pueblo específico, Israel. Un Dios que libera a su pueblo de la esclavitud. Pero un Dios que por amor entrega a su único Hijo a la muerte, en una muerte de cruz, para redimirnos y para salvarnos. Pero Jesús no es vencido por la muerte. Él, que es la vida, resucita. Y la presencia del resucitado se manifiesta en todos los que creen en Él. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, se afirma que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Al igual, era el mismo testimonio que daba la comunidad de creyentes, quienes tenían un solo corazón y una sola alma. Una comunidad donde no había egoísmo y mucho menos indiferencia. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Todo lo compartían y ninguno pasaba necesidad. Esa es la verdadera celebración de la resurrección. No consiste únicamente en proclamar que Jesús resucitó. La resurrección se celebra verdaderamente cuando damos testimonio de vida, cuando damos un paso de la esclavitud a la libertad,
del desierto a la tierra prometida, de la sequía a las fuentes que solamente nos da el Señor. Si verdaderamente Jesús resucitó entre nosotros, en nuestra vida tiene que haber una conversión sincera y comprometida. Si verdaderamente Jesús resucitó, en nuestra comunidad estamos llamados a dar testimonio de unidad, de fraternidad. Hay que vencer todas esas cosas que nos esclavizan, que nos dividen, como la cizaña, como la intriga, como los rumores, como los comentarios, las envidias, la competencia, el buscar protagonismos y elogios. Si verdaderamente Jesús resucitó en nuestra comunidad, tenemos que erradicar la indiferencia y el egoísmo para aprender a ser generosos, desprendiéndonos de lo que somos y de lo que tenemos para compartir con los demás. Verdaderamente, si resucitó Jesús en tu vida, si resucitó Jesús en tu familia, si resucitó Jesús en nuestra comunidad, si resucitó Jesús en nosotros, los ministros de su iglesia. En el Evangelio que meditamos hoy, el deseo de Jesús hacia sus discípulos es desearles la paz. Esa paz que nos da Jesús se ve en peligro por tres razones. La primera, el pecado. Es que el pecado esclaviza, el pecado es signo de muerte, el pecado perturba nuestra conciencia. Se ve en riesgo la paz que Jesús nos da a través o por medio de los problemas que humanamente nos pueden llevar a la angustia, al desespero, al llanto, nos pueden manipular. De los problemas nuestra vida se desequilibra. Hay algo concreto, y es que mientras estemos en este mundo terrenal, problemas y adversidades vamos a tener. Pero los que creemos en Jesús vamos a tener la convicción que Él es nuestra fortaleza, que nada ni nadie estará en contra de nosotros, que con Él todo lo vencemos. Pero nos puede robar también esa paz que Jesús nos da, la incertidumbre por el futuro. ¿Por qué nos preocupamos tanto por el mañana y no le damos plenitud al presente? Cuando se vive el presente con toda su plenitud, a la vez estamos sembrando para cosechar a futuro. Que nada ni nadie te robe la paz que Jesús te da. Pero en este domingo de la misericordia, quisiera compartir con ustedes 7 verbos, 7 acciones que tienen un rostro propio, y es el de Jesús. El primer verbo o la primera acción es perdonar. En la cruz, donde Jesús está experimentando el dolor y el sufrimiento, las injurias y las burlas, solo salen palabras de perdón. Padre, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. En la oración del Padre Nuestro le decimos a Dios que Él perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los demás. A Pedro le enseñó que debemos perdonar siempre, 70 veces 7.
No contamines tu corazón con odio, con rencor, con sentimientos de venganza. Recuerda practicar el perdón. El perdón sana y libera. Pero un segundo verbo es consolar. Jesús consuela las mujeres de Jerusalén. Consuela a la viuda de Naín. Consuela a Marta, la hermana de Lázaro. Consuela a todos los que sufren. En este momento estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay personas angustiadas, personas con dolores, personas con sufrimientos. Es cuando nosotros debemos consolar. Es cuando nosotros debemos hacer presencia en medio de estas personas para hacer apoyo y fortaleza. Un tercer verbo o una tercera acción es sanar. Jesús sana a los que padecen enfermedades físicas porque siente compasión de ellas, pero también sana el alma a través del perdón de los pecados. Estamos nosotros llamados a sanar las heridas de tantos hermanos, sanar a aquellos que se sienten solos, aquellos que están tristes, aquellos que están deprimidos. Cuarto verbo, escuchar. Un viejo dicho dice que debemos ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Quien no sabe escuchar al hablar siempre se equivocará. Quien escucha, medita, y quien medita es sabio. El sabio siempre será dueño de su silencio y no esclavo de sus palabras. En un quinto momento, corregir. Jesús corrige con amor. A esa mujer adúltera le dice: vete en paz. Eso sí, no vuelvas a pecar más, no sea que te suceda algo peor. Corrige con amor a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. No podemos pretender corregir al hermano creyéndonos superiores que él. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Se corrige desde la humildad. Si un hermano comete error, yo también lo cometo. Y en la vida estamos es para apoyarnos y para ayudarnos, no para señalarnos. Se corrige con la prudencia. Recordemos los pasos de la corrección fraterna. Cuando un hermano comete un error, ve primero donde es hermano. En un sexto momento, el verbo o la acción de alimentar. Jesús alimentó con el pan, lo multiplicaba con los peces, sació la sed de la samaritana. Nos sigue alimentando a nosotros con su cuerpo, que es el manjar del cielo. Aprendamos nosotros como Jesús a brindarle a los demás la caridad. ¿Cuántos hermanos necesitan hoy de nuestra ayuda? ¿Cuántas familias sienten el dolor porque en sus casas no tienen con qué alimentarse? ¿Y nosotros qué hacemos por ello? Por ellos, si les tendemos la mano. Muéstrame tu fe sin obras, y yo con mis obras te mostraré mi fe. Y el séptimo verbo
es orar. Jesús oró por Jerusalén. Jesús oró al Padre por sus discípulos. Nosotros estamos llamados a orar por nuestra vida, pero también orar por la vida de los demás. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos para que con la ayuda del Señor podamos vencer esta pandemia, este virus del COVID-19. Hace un año hacíamos una promesa de que no íbamos a ser los mismos y eso simplemente se quedó en palabras. Estamos viviendo una época incluso mucho más difícil. Quizás es un llamado para que aquello que nosotros prometemos lo cumplamos. María la Virgen, la Madre de la Misericordia, interceda por cada uno de nosotros. Amén. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, os améis también vosotros. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, 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 vive Jesús, el Señor. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Digámosle con humildad que reconocemos que no hemos guardado sus mandamientos, que le hemos dado la espalda y que esta situación difícil que estamos viviendo servirá para cambiar nuestro corazón. Dios no quiere más durezas de corazón,
quiere corazones generosos para con Él. Solamente el Señor tiene el poder para vencer el mal, para sanar de la enfermedad, para liberar de tantas esclavitudes. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo Tobón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Margarita Acosta Vélez, de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza,
mi roca y salvación. El cuerpo y la sangre de Cristo nos santifiquen y nos lleven a la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque eres misericordioso y en esta mañana nos alimentaste con tu palabra. Y aunque no pudimos degustar de tu cuerpo y de tu sangre, nuestra alma siente hambre y sed de ti, del Dios vivo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los estamos invitando de una manera especial para que después de la celebración eucarística de las 12 del mediodía, con mucha fe, oremos la coronilla o el rosario de la misericordia. Sería bueno que toda la comunidad se uniera a esta causa y tuviéramos una intención: orar para que el Señor nos ayude a vencer esta pandemia, nos proteja de este virus, del COVID-19. Orar por el bienestar de nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra alegría y nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.